Bueno, entonces voy a empezar y la idea de esta charlita es hacer como un recorderis y un paso por todas las patologías ambulatorias de lo que ustedes se van a encontrar como médicos generales en el rural o en su práctica como médicos y que tengan un conocimiento de cuándo estas patologías se deben remitir o no al cirujano pediátrico, cuál es el calendario quirúrgico, las edades, la presentación clínica y la forma de evaluar a los pacientes. Si tienen alguna pregunta más allá, me la pueden hacer, pero este seminario no está enfocado en técnicas quirúrgicas y en cómo se operan las cosas, sino más en diagnóstico, tratamiento y diagnósticos diferenciales. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de varios temitas de la patología ambulatoria. Vamos a hablar de hernia umbilical, de anomalías del conducto peritoneo vaginal, de testículos no descendidos y de fimosis, que es lo más frecuente en la consulta ambulatoria y que es lo que le va a tocar a ustedes cuando estén haciendo el rural o estén trabajando como médicos generales. Para empezar con la hernia umbilical, la definición es que la hernia es un defecto de pared abdominal. Yo siempre le digo a los pacientes que las hernias son un hueco, no un bulto, como creen los pacientes. Y ese defecto de pared abdominal siempre debe estar alrededor del orificio del cordón umbilical, porque si recuerdan en la embriología siempre pasa el cordón umbilical a través de ese defecto de la fascia. Está presente desde el nacimiento. En los niños nunca hay una hernia umbilical porque hicieron una fuerza mal hecha, porque la mamá tosió, porque la mamá hizo fuerza durante el embarazo. No, es un defecto que está presente desde el nacimiento, es el remanente de lo que quedó del cordón umbilical. Listo. Es un defecto en la fascia que permite la protrusión de contenido intestinal o de epiplón, que también hace que las hernias umbilicales sean dolorosas. Con el tiempo, este anillo y este defecto de la fascia va haciendo una fusión de los músculos rectos y una contracción del orificio umbilical hasta que más o menos a los 5 años este defecto debe estar cerrado. Como esto es un hueco y no una bola, por ese hueco hay protrusión del peritoneo y se adhiere al ombligo. Y también puede estar adherido ahí epiplón, que es lo que hace que las hernias umbilicales que no tengan asas intestinales sean muy dolorosas. Y una cosa muy importante es que la protrusión de piel no es indicativa del tamaño del defecto en la pared. Podemos tener un defecto umbilical en la fascia muy pequeño y una protrusión de piel muy grande, o en su defecto un orificio muy grande y no tenga nada de protrusión de piel. Entonces el tamaño del defecto se mide con la palpación y no con la inspección. Eh, Hablando un poquito de epidemiología, entonces se puede presentar en 10 al 30% de los recién nacidos a término y es muchísimo más frecuente, hasta un 75% en los recién nacidos pretérmino. Hay algunas personas o algunas características de las personas que tienen un aumento de la incidencia de las hernias umbilicales, los pacientes de raza negra, los pacientes que tienen síndromes como estos que dicen acá, trisomías, hipotiroidismo congénito, y los pacientes que tienen diálisis peritoneal, más porque tengan una predisposición a tener la hernia, es porque tienen un poquito más de dificultad para el cierre de este orificio, porque tienen un aumento de la presión intraabdominal. ¿Cómo sabemos o cómo se van a dar ustedes cuenta como médicos generales que los papás consultan por una hernia umbilical? No les va a llegar tan fácil como me llegan a mí, por ejemplo, que ya me llegan diagnosticados, pero a ustedes les va a tocar hacer el diagnóstico. Entonces los pacientes van a llegar con una historia clínica de un bulto en el ombligo, pero no siempre es tan fácil. Generalmente dicen, el niño tiene un dolor abdominal que no se le mejora, que está asociado a vómitos, que se queja cuando hace ejercicio, que se queja cuando come y queda muy lleno o vomita cuando come mucho. Entonces, para hacer un buen diagnóstico de eso, hay que hacer una buena historia clínica y un examen físico completo. Si ustedes recuerdan, eh, la historia clínica hace como el 60% del diagnóstico y uno lo debe confirmar con el examen físico. Muchas veces en la historia clínica se confunden
los médicos, cuando los niños llegan con dolor abdominal, los desparasitan, piensan que tienen cálculos en la vesícula, bueno, un montón de patologías intraabdominales, cuando con hacerles tres preguntitas como si cuando corre le duele, si cuando come le duele o si vomita cuando queda muy lleno, podemos pensar que es una hernia umbilical. Y he visto niños muy estudiados, hasta con resonancia, y el único diagnóstico es una hernia umbilical. Obviamente es mucho más evidente en el caso de que tengan una protrusión umbilical, si tienen, cuando lloran, cuando hacen esfuerzos, o las mamás a veces son muy claras en decir que cuando defecan, los niños presentan más dolor. Esto es una hernia umbilical con una probóscide. Recuerden que les dije que el defecto umbilical no se asocia al tamaño de la protrusión de la piel. Esto también es una hernia umbilical con una probóscide. Ahorita, pues, cuando terminemos esto, vamos a saber qué hacer con estas probóscides. ¿Listo? Miren el tamaño de esa hernia umbilical. Quiero que vean en esta foto específicamente que aunque la piel está muy salida y tiene una protrusión de asas intestinales muy grande, el anillo herniario es muchísimo más pequeño que la piel que se protruye. Entonces, para que vean que no es lo mismo lo que la probóscide que el tamaño del anillo herniario. Y este también tiene una hernia umbilical, pero no se le ve. Y lo importante es la palpación. Hay muchos diagnósticos diferenciales y que debemos hacer una evaluación exhaustiva cuando nos consultan por dolor abdominal, sobre todo a ustedes, porque a mí ya me llegan con el diagnóstico de hernia, y es que los niños pueden tener una hernia epigástrica, y es un defecto de la fascia por encima del ombligo hasta la apófisis sifoides, y los pacientes consultan porque tienen lo mismo que en la hernia umbilical, dolor, vómito, dolor cuando hacen ejercicio, pero al examen físico, cuando los ponemos a hacer valsalva, la protrusión es por encima del ombligo. Otro diagnóstico diferencial muy importante y que es muy importante saberlo porque el tratamiento de este sí es muy diferente, es la diastasis de los rectos. La diastasis de los rectos es una separación longitudinal de los músculos rectos abdominales que no es un defecto en la fascia, no hay un hueco, simplemente están separados los músculos y cuando los niños hacen fuerza del peritoneo no sale como un saco, sino que se infla, pero no tiene un defecto herniario, pues un hueco en la fascia. Y el onfalocele, pues que este sí es muchísimo más fácil de diagnosticar, que es un defecto congénito de la pared abdominal, por donde sale contenido abdominal, pero está cubierto por una membrana y siempre es en el ombligo, al ladito del ombligo. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento? Y lo más importante, y es que la mayoría de las hernias umbilicales se resuelven espontáneamente antes de los 5 años de edad. La medicina no es una cosa tan estricta como que uno diga cumplió 5 años y ya mañana se le cerró el defecto de la pared abdominal. En general, si tenemos, les faltan unos meses para los 5 años, tenemos un defecto muy grande, probablemente ese defecto no va a cerrar y será un defecto quirúrgico, o si tiene un poquito más de los 5 años, si tiene un defecto muy pequeño que no tiene ninguna sintomatología, podríamos esperar a que este defecto se cerrara. Obviamente en la medicina también cuentan factores muy importantes como el estado socioeconómico y la ubicación geográfica. Si vive en Peque, no le duele la hernia umbilical, el defecto es de 3 milímetros, el niño está perfecto, no tiene una probóscide y no tiene nada, no lo vamos a hacer venir hasta Medellín con la plata que no tiene para que lo operemos de una hernia. Pero si está en Peque, pero tiene un defecto de 2 centímetros, le duele, tiene salida de una probóscide, pues entonces hay que empezar a pensar que ese pelado necesita una cirugía. ¿Listo? ¿Cuáles son las indicaciones de manejo quirúrgico? Hernias umbilicales que persistan luego de los 4 a los 6 años de edad, porque ya a los 6 añitos probablemente este defecto no se le va a cerrar. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la necesidad de operar a un niño? Y es que el 0,2 de estos niños tiene complicaciones de encarceración, entonces si vive en Peque y la encarcera es más difícil que lo podamos operar. Los defectos de fascia mayores a 1,5 a 2 centímetros a los 2 años de edad. Ya sabemos que un niño con un defecto de 2 centímetros no se le va a cerrar de los 2 a los 5 años. Este niño ya tiene una indicación quirúrgica. Hernias umbilicales asociadas a probóscides grandes, que fue la foto que les mostré ahorita, tienen indicación quirúrgica en cualquier momento de la vida. Y aquí les voy a mostrar qué es una probóscide. No sé si ustedes saben qué son las probóscides de los elefantes o las probóscides de los zancudos.
son la trompita del elefante o la trompita del zancudo. Y por eso a las hernias umbilicales que tienen protrusión de piel y de asas intestinales que parecen una trompita, se les llama una probóscide. Sin importar el tamaño del defecto, si un paciente tiene esta probóscide que están viendo, es quirúrgico. O esta probablemente es una probóscide supraumbilical y el defecto cierre con mucho menos probabilidad que si tiene una umbilical. ¿Y cuáles son las complicaciones de las hernias umbilicales con el manejo conservador? Son la encarceración o la estrangulación. Solamente 0.2% de los pacientes presentan esta complicación, pero las mamás deben estar advertidas de cuáles son los signos y síntomas de una complicación de una hernia umbilical, sobre todo si tomamos la decisión de que es una hernia umbilical no quirúrgica y le estamos haciendo un manejo conservador. Y dirán ustedes que es que pues que por un defecto tan chiquito no cabe el intestino de un bebé. Pues es falso porque el defecto es pequeño, pero el intestino de los niños también es muy pequeño y por ahí cabe y se puede encarcerar o estrangular. Y esto es una urgencia quirúrgica. Un niño que tiene dolor abdominal, una masa que no reduce, con coloración violácea, vómito, paro de flatos y de fecales, es una obstrucción intestinal por una encarceración o estrangulación y es una urgencia quirúrgica. Listo. Ahí ya terminamos. Hernia umbilical. ¿Tienen alguna duda? Hola. Hola. Yo te quería preguntar si ahorita mencionabas los diagnósticos diferenciales, si la diastasis de los músculos rectos duele. No. Si un niño se presenta con dolor abdominal y lo único que le encuentras es una diastasis de los rectos, no es por ahí. En general, los pacientes que tienen diastasis de los rectos consultan porque se ve muy impresionante cuando los niños hacen fuerza. Las mamás dicen que se les está saliendo un bulto, pero no es doloroso. Si tiene dolor, vómito, dolor a la valsalva, hay que hacerle una ecografía de tejidos blandos, porque si no le palpamos la hernia, puede ser que tenga una hernia epigástrica que no se le ve la protrusión del saquito herniario y eso sea lo que le esté doliendo. La diastasis de los rectos no duele y de hecho el tratamiento es hacer ejercicio cuando sean grandes o si están grandes y ya tiene una diastasis de los rectos muy incómoda porque les sale mucho, se pueden operar, pero esos son casos muy poquitos. Listo, seguimos con anomalías del conducto peritoneo vaginal. Listo. Bueno, no sé si ustedes saben, pero el conducto peritoneo vaginal es como una protrusión del peritoneo. O sea, el conducto peritoneo vaginal en sí es tejido del peritoneo. Y puede haber muchas anomalías que se derivan del cierre o del no cierre del conducto peritoneo vaginal y se presentan en estas tres situaciones. Y es muy importante que vean estos dibujitos para que comprendan. Puede ser hernia inguinal, hidrocele o quiste del cordón espermático. Como ustedes lo saben, cuando los niños se les desarrollan a los hombres, idealmente, se les desarrollan los testículos, se desarrollan dentro de la cavidad abdominal y a medida que va pasando el proceso embrionario y gracias al gubernáculo, los testículos van bajando hacia el escroto y van bajando a través de lo que llamamos el conducto peritoneo vaginal. Este conducto peritoneo vaginal permanece abierto y se va obliterando a medida que pasa el tiempo y tenemos aproximadamente hasta los 2 años para que este conducto se oblitere. Y pueden pasar varias cosas debidas al no cierre del conducto peritoneo vaginal. La hernia inguinal, que es como ven en la primera fotico, que es que este conducto peritoneo vaginal permanece abierto y de un tamaño lo suficientemente grande como para que pasen asas intestinales hasta el escroto. Esa que vemos en la primera es una hernia inguino-escrotal, porque el contenido intestinal puede bajar hasta el escroto. Puede ser como en la segunda imagen, que es que se bomba el conducto peritoneo vaginal y queda no cerrado justo en el abdomen y hacen una hernia inguinal, no inguinoescrotal. Y hay una gran diferencia entre la primera y la tercera foto y es la diferencia entre hernia inguinal e hidrocele, que es que está permeable el conducto peritoneo vaginal, pero su tamaño no permite
que por este conducto pasen asas intestinales, sino solamente líquido intestinal, y eso se llama un hidrocele, un conducto peritoneo vaginal estrecho, permeable, pero solo permite el paso del líquido peritoneal. Y el quiste del cordón, que es que se estaba obliterando el conducto peritoneo vaginal, pero hay un atrapamiento del líquido en ese trayecto, se cierra abajo, se cierra arriba, y ese líquido queda atrapado ahí. Siendo así, yo les hago una pregunta. ¿Uno puede tener una hernia inguinal y un hidrocele al mismo tiempo? Sí, claro, profe, porque el conducto pues está permeable, puede pasar intestino y líquido peritoneal. Sí, pero en el sentido así súper purista del hidrocele, podremos tener hidroceles y hernias. Una cosa es que Pues, pase una cosa es que perdón. pasen asas intestinales y líquido. Sí, pues si somos estrictos, si pasa intestino es una hernia, entonces no Exacto, podría estar juntos. exactamente. Si pasa intestino ya es una hernia, así igual pase líquido, ya es una hernia. Si pasa solo líquido, es un hidrocele. Y si pasa solo líquido y no pasa eh, asas intestinales, no podemos tener una hernia inguinal y un hidrocele al mismo tiempo. Obviamente, muchas personas dicen que cuando pasan asas intestinales también pasa líquido, pero eso no se llama un hidrocele, se llama una hernia. Listo. ¿Dudas con estos dibujitos que son súper importantes para que entiendan la diferencia entre hernia inguinal, hidrocele y quiste del cordón? No, bueno. Era, aquí les estaba lo que les estaba diciendo, los testículos se forman de manera intraabdominal y a través del gubernáculo que hace un descenso caudal de los testículos y a través del canal inguinal, que en los niños es mucho más corto y más horizontal que en los adultos, van descendiendo los testículos y va descendiendo el testículo, los elementos del cordón, los nervios y con él su conducto peritoneo vaginal que posteriormente se oblitera. ¿Listo? Y hasta que tenemos el testículo descendido y el conducto peritoneo vaginal formado, sea abierto completamente o obliterado completamente, que es lo ideal, que más o menos hasta los 2 años tenemos chancecito de que este conducto peritoneo vaginal se vaya obliterando. Aquí volvemos a hacer como lo que les estaba explicando porque es muy diferente, muy importante diferenciarlo y además hay otra cosa diferente que es el hidrocele no comunicante y el hidrocele comunicante. ¿Quién me quiere decir cuál es la diferencia? Profe, pues el hidrocele comunicante es que no, pues no, el cierre no es completo, o sea, comunica entre la cavidad peritoneal y el escroto, entonces por eso hay líquido. El no comunicante es que si se oblitera en alguna parte, pero abajo queda con líquido. Exacto, ese conducto peritoneo vaginal se cerró y puede tener algo de permeabilidad, pues mínima, mínima, para que siga alimentando ese hidrocele, porque si no, muchas veces se absorbe, pero cuando tienen pues que pasar una gota al día, podría ser eh, no comunicante. Pero la diferencia estricta es que cuando es comunicante, pasa líquido libremente de la cavidad abdominal hacia el escroto y cuando no es comunicante, está obliterado el conducto peritoneo vaginal. ¿Cuál creen que es la diferencia o cómo sabe uno con la clínica y la semiología cuándo es comunicante y cuándo es no comunicante? Pues por los cambios de posición, de pronto la mamá refiere que cuando el niño se pone de pie siente que el escroto sí, se puede, pues se pone más grande. Sí, sí, pero no es tan evidente como con los cambios de posición, sino más como en el día. El niño amanece con el escroto vacío y a medida que va pasando el día, se va aumentando el tamaño. O sea, no es tanto como que el niño paró y se le cayó todo el líquido de la cavidad abdominal al escroto, pero a medida que pasa el tiempo, ven que el escroto está más grande. Entonces uno le hace unas preguntas a la mamá. ¿Ese tamaño, ese testículo varía en el día? Las mamás dicen, sí, a veces está más grande, a veces está más pequeño. Entonces uno dice, eso es un hidrocele comunicante. Y hay otras que le dicen, no, eso está igual siempre. ¿Listo?
Y aquí ya vimos lo mismo, la hernia inguinal, que solo se oblitera el proceso distal, pero el proximal se mantiene permeable, y la hernia inguinoscrotal, que fue lo que les dije ahorita. ¿Listo? ¿Sí saben ahí abajo cuáles son los dibujitos de cada cosa? Bueno, está bien. Listo. En cuanto a la hernia inguinal, es 10 veces más presente en varones y 3 veces más en el lado derecho, 30% más frecuente en los prematuros, porque acuérdense que el conducto peritoneo vaginal se va cerrando al final de la gestación, entonces si son prematuros tienen un conducto peritoneo vaginal permeable cuando nacen. La mayoría, pues la mayoría, hasta 20% de los niños tienen hernias inguinales bilaterales, entonces siempre que hay una consulta de una hernia inguinal unilateral, debemos buscarle la del otro lado. Y 99%, por no decir el 100% de los niños, son hernias indirectas. La hernia indirecta, ¿saben cuál es la diferencia? ¿No les gusta que les pregunte? ¿Sigo hablando o les pregunto? Sí, pero la diferencia pues es que en la hernia directa pasa pues por el triángulo, que no recuerdo el nombre, el triángulo de Hasselbalch que está ahí, y en la hernia indirecta pasa por fuera. Más o menos. O sea, en la hernia indirecta, los tejidos están saludables, no hay debilidad de ninguna pared del canal inguinal, y el contenido intraabdominal sale a través el anillo inguinal, es como un túnel, sale a través de la boca principal del túnel y desemboca en la boca final del túnel hacia el escroto. Y en la hernia directa, el túnel está malito, como quien dice, en el piso. Fíjate, yo veo que aquí hay un señalador. Bueno, en la imagen de abajo está débil el piso y por ahí protruye la hernia inguinal. Esto es una hernia inguinal directa. Lo que está débil es el piso. Por eso en los niños es muy poco probable que tengan hernias inguinales directas, porque los tejidos de los niños están perfectos. Lo que hay es un defecto como en el anillo inguinal, y por ahí pasa el contenido intestinal. Listo. El diagnóstico de las hernias inguinales es clínico. Se hace que los niños hagan Valsalva para poder examinarlos. Hay muchos que son asintomáticos y la consulta es porque los papás encuentran un bulto en una zona inguinal, en el escroto o en los labios mayores, que ellos ni siquiera saben que es una hernia, sino que consulta porque tiene una bola. Y las hernias se pueden clasificar si reducen o no reducen, y nosotros tenemos que aprender cómo se reducen. Y si el paciente consulta por dolor, vómito y todo lo que les dije ahora, hay que sospechar que la hernia esté estrangulada. ¿Cómo se hace el examen físico? Y esto es válido para todos los exámenes físicos de todos los niños. Y es, el niño debe estar cómodo y en un ambiente cálido. El examen físico de los niños no es igual al de los adultos. Los adultos, ustedes hacen inspección, pues todo en orden, inspección, palpación, auscultación, bueno, en el orden que ustedes saben hacer a los adultos. En los niños es diferente. En los niños primero tenemos que generarles buena confianza a los niños, porque un niño llorando no lo revisa nadie. Entonces debe estar cómodo en un ambiente cálido. Tú como médico le debes generar una confianza tal que el niño se deje al menos tocar de ti. Ya cuando vamos a revisar las hernias, entonces debemos mirar de qué lado es, el tamaño y la extensión de la hernia, si tiene o no tiene cambios en la piel para mirar si está estrangulada o encarcerada. Y hay una maniobra que se llama transiluminación escrotal. Eso sirve para diferenciar qué de qué. Pues para diferenciar una hernia de un hidrocele, porque el hidrocele como es líquido, pues va a iluminar, la hernia no, es un sólido. ¿De qué color se ve cuando se transilumina la hernia? Entonces, como, El escroto, la hidrocele, ¿cómo se ve? sería como brillante, pues sí, como algo, sí, como brillante, Sí, como amarillito. rojo brillante es hidrocele, y cuando se ve con pedazos negros por dentro es una hernia, listo. Y la maniobra del signo del guante de seda, que es que cuando tocamos el escroto se siente como un guantecito por dentro, y eso se llama el saco. Hay que intentar reducción para clasificarlas, para definir si eso es una hernia ambulatoria o es una hernia urgente. O ponerlos a hacer la maniobra de Valsalva, que en general yo les digo que soplen una vela de cumpleaños
para que hagan fuerza y veamos dónde tienen la hernia. Muy importante, siempre palpar que ambos testículos estén. Y si son niños grandes, hacerles un examen físico de pie para ver que todo esté perfecto, que no tengan varicocele ni nada más. Siempre debemos creerles a los padres porque ellos son los que viven con los niños. Nosotros solo los vemos, digamos, 20 minutos, pero ellos son los que están todo el tiempo. Y si no estamos seguros, pedir una fotico de los papás o una ecografía. Y de todas maneras, el diagnóstico es clínico, pero si no podemos hacerlo en el tiempo de la consulta, la ecografía es un examen muy valioso. Y la ecografía que se pide es ecografía de tejidos blandos de pared abdominal, no es ecografía de abdomen, porque la ecografía de abdomen nos va a mirar los órganos intraabdominales. La que se pide es ecografía de tejidos blandos de pared abdominal. Listo. Aquí les traigo unas foticos para que vean cómo se ven las hernias inguinoescrotales, inguinales en niños e inguinales en niñas, que con la Valsalva podemos hacer un diagnóstico muy fácil de esto. Listo. La complicación es una hernia encarcerada, más o menos hasta el 15% se complican, tienen dolor, distensión abdominal, emesis, edema y eritema. Si reduce fácilmente, entonces ustedes la van a remitir de manera ambulatoria para hacerle cirugía. Si reduce con dificultad, o sea, se demora mucho para reducirla, no se puede operar ahí mismo, pero debe permanecer hospitalizado, operarlo en la misma hospitalización en las próximas 24 horas cuando disminuya el edema. Y si no reduce, ahí sí hay que operarla de manera emergente. ¿Listo? Igual, la reducción es una maniobra que es difícil de hacer porque es como metiendo como una bomba dentro de un anillito, entonces tiene que ser con todas las manos. Yo ya les voy a mostrar en esta imagen cómo se debe hacer. Debe tratar de hacerlo con las dos manos, coger la hernia y nunca soltarla y tratarla de irla bajando de a poquitos. Si les reduce, facilito, no hay que operarlo de manera inmediata. Si se demora mucho y estuvo encarcerada, hay que dejarlo hospitalizado. Los diagnósticos diferenciales de la hernia inguinal son todos estos. Los niños nos pueden llegar por cualquiera de estas cosas. Un hidrocele, que ya saben cómo se diagnostica. Un testículo retráctil, que puede parecer una hernia porque está el testículo alojado en el canal inguinal. Por eso les digo que es tan importante palpar los testículos en el escroto. Un testículo no descendido, que ese sí definitivamente no baja, pero también parece una masa en la región inguinal. Varicocele, epididimitis, que es inflamatorio, entonces hay que preguntarles fiebre, signos inflamatorios, eritema, ¿cierto? Torsión testicular, que ustedes saben que la torsión testicular es una emergencia quirúrgica. Tumores testiculares que se palpan duros, indoloros, son de larga data, no son de aparición aguda. Quistes de la cabeza del epidídimo probablemente que no se operan, se dejan ahí tranquilitos, quietos, eso no es una urgencia ni nada. Hematomas por trauma testicular, edema de tejidos blandos y trastorno de la diferenciación sexual. O una adenopatía inguinal que cuando es muy grande se puede confundir con una hernia. ¿Cuál es el tratamiento? Las hernias inguinales, absolutamente todas son quirúrgicas. No se cierran solas como las hernias umbilicales. Hernia inguinal diagnosticada, hernia inguinal que debe ser quirúrgica. La diferencia es cuando es quirúrgica. Las hernias inguinales diagnosticadas en consulta se pueden enviar al cirujano pediátrico para que éste las programe de manera ambulatoria, dándole los signos de alarma para que no vaya a haber una encarceración. Pero las hernias que están estranguladas o que no reducen, el manejo quirúrgico debe ser inmediato, sea en 24 horas en la misma hospitalización si redujo con dificultad o de manera emergente si tiene alguna otra cosa. ¿Dudas o todo claro? Creo que ya tenía una duda. Digamos, uno, pues, no sé, un rural en un primer nivel, un niño llegue con una hernia estrangulada, eso hay que operarlo, eso es emergente. Eso es un Sí, criterio para sacar un traslado primario, ¿cierto? total. Si no te Ok. reduce, si no te reduce, o sea, si vos intentás hacer la reducción y el niño no tiene signos de que ya tiene perforación intestinal, entonces la montas en la ambulancia y te la llevas para donde haya un cirujano pediátrico. Si el niño te llega con la hernia y te reduce fácilmente,
Así pues, sin ningún esfuerzo, lo puedes mandar de manera ambulatoria. Si sos capaz de reducir la hernia, pero estuvo muy inflamado, el niño vomitó y tuvo signos de obstrucción, lo mandas para que lo operen en la misma hospitalización. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, vamos a hablar un poquito de hidroceles, aunque ya hablamos ahorita pues algo de eso, y es una colección de líquido peritoneal en la túnica vaginalis alrededor del testículo. Se clasifica en hidrocele no comunicante y en hidrocele comunicante, y ustedes ya saben la diferencia entre estos dos y cómo se hace el examen físico. En el hidrocele no comunicante no hay comunicación con la cavidad peritoneal, y en el hidrocele comunicante hay un conducto peritoneo vaginal permeable, pero estrecho a tal punto de que no quepa un intestino. ¿Listo? Se presenta en el 6% de los varones nacidos a término, es más frecuente al lado derecho al igual que las hernias, y muy frecuentes en los recién nacidos. La mayoría de los casos requiere seguimiento porque ya les dije que hasta cuando tenemos plazo de que se cierre el conducto peritoneo vaginal aproximadamente. 2 años. 2 años, eso, 2 años, muy bien. El diagnóstico es clínico, no se necesitan imágenes para confirmarlo. Si tenemos alguna duda, hacemos la transiluminación, que ahorita les voy a mostrar una fotico. La presentación es que los papás consultan porque tienen un escroto voluminoso, no duele, no está inflamado, no tienen fiebre, no tienen eritema y no tienen síntomas gastrointestinales. El hidrocele comunicante fluctúa durante el día en tamaño, siendo mayor cuando el niño está de pie, y el no comunicante no fluctúa durante el día. Pero a veces sí puede cambiar de tamaño a lo largo de las semanas. O sea, la mamá puede decir, doctora, el niño tiene eso hace 3 meses, era chiquito y ya está grande. Eso puede ser un hidrocele no comunicante. En cambio, el comunicante es en el día. En el examen físico, ideal hacer una transiluminación, apagan la luz del consultorio, cogen una linternita, aprietan como, bloquean como el conducto inguinal y transiluminan. Deben comprimir el escroto para diferenciar entre comunicante y no comunicante, pero no es tan fácil, aunque dice la literatura, no es tan fácil uno decir en el mismo momento que yo comprimí y salió más agua. Eso es muy difícil. ¿Listo? Y siempre palpar los testículos, por lo que les dije ahora. Ahí es un niño que tiene un hidrocele y ahí se ve, ya les voy a mostrar una fotico pues en un humano de cómo se ve la transiluminación. Miren que se ve muy bonito. Si tuviera una hernia no se vería todo eso rojo, sino que se vería una sombra negra por dentro. ¿Listo? Entonces eso es un hidrocele con una transiluminación positiva. El tratamiento es remitir al cirujano pediátrico para corrección quirúrgica después de los 2 años. Como les digo, la medicina pues no es que cumplió los 2 años y ya se le cerró el conducto peritoneo vaginal, pero ya es momento de que ustedes lo remitan. Si se les llega muy pequeñito y es un hidrocele que no está muy grande, pueden hacerle seguimiento, incluso le pueden hacer seguimiento en el rural con una ecografía testicular o seguimiento clínico, y ya más o menos si van viendo que van cumpliendo 1 año y medio, 2 años, empezar a buscar remitirlo. Cuando se opera, cuando se opera, cuando antes de los 2 años, cuando el hidrocele es un hidrocele a tensión, o sea que tiene muchísima agua y el niño pues está con ese escroto a tensión. Ahí no importa si ya cumplió los 2 años o no los ha cumplido, tienen que remitirlo. O cuando vemos que a la palpación del testículo, el testículo se está deformando por la presión del agua. Ahí se deben remitir para que los operemos. Y si luego de 18 meses todavía está persistente, lo mandan al cirujano pediátrico para que empecemos el trámite de cirugía. El quiste del cordón espermático, como les mostré ahorita, es una formación líquida en el trayecto del conducto peritoneo vaginal unido al cordón espermático. Es muchísimo menos frecuente que las dos anteriores. Es una masa que generalmente está en el canal inguinal, entonces las mamás piensan que es una hernia, pero ni reduce ni nada, es una bolita ahí quieta en el canal inguinal entre el orificio inguinal superficial y la región escrotal. Generalmente se puede palpar el polo superior del quiste y el testículo siempre está en la posición correcta, porque acuérdense que el testículo ya descendió, el conducto peritoneo vaginal se estaba cerrando, pero se obliteraron en las 2 esquinas y hay una bolita ahí en el intermedio. ¿Me iban a preguntar algo? No. El tratamiento
puede hacerse manejo conservador observándola hasta los 18 meses porque puede existir la probabilidad de que ese líquido se absorba, pero en general el tratamiento es quirúrgico y en la mayoría de los casos no se absorbe. ¿Dudas de ese pedazo de la charla? Profe, es frecuente, pues esos hidroceles pueden predisponer a que el niño desarrolle epidimitis o arquiepidimitis. ¿Es común eso? No, nada que ver. Las epididimitis y las orquiepididimitis son netamente infecciosas, virales o bacterianas. No tiene nada que ver si tienen un quiste del cordón espermático. Listo, bueno, entonces vamos a continuar con el testículo no descendido, que lo podemos llamar criptorquidia, pero ahorita vamos a ver que la criptorquidia es una de sus características. Entonces, si lo vamos a llamar como tema general, es testículo no descendido, ¿listo? La definición del testículo no descendido es cualquier anormalidad en el descenso testicular o la ausencia de uno o ambos testículos en el escroto o en su ubicación o que tengan su ubicación por fuera de la bolsa escrotal. Entonces hay muchas formas de clasificar este testículo no descendido. Puede ser un testículo no descendido palpable, que es un testículo que en su camino hacia el escroto no terminó de descender, no está en su posición normal, pero al examen físico lo podemos tocar en el camino hacia el escroto. Eso es un testículo no descendido palpable. Un testículo no descendido no palpable es que examinamos todo el camino por donde venía, todo el canal inguinal y no palpamos el testículo. Lo más probable es que ese testículo esté intraabdominal. Testículo ascendido es un testículo que previamente estuvo en el escroto, pero luego migró a una posición superior por un remanente fibrótico anormal. Un testículo ectópico es un testículo que en su camino hacia el escroto se desvió de su trayecto y se encuentra en cualquier otra parte, en la zona perineal, en la zona púbica, en el otro lado del escroto. Cualquier testículo que no esté ni en la bolsa escrotal ni en el trayecto hacia la bolsa escrotal es un testículo ectópico. Y un testículo retráctil, que es un testículo que la mayoría del tiempo está en la bolsa escrotal, que puede ser llevado al escroto sin tensión, pero se devuelve hacia el canal inguinal. ¿Listo? Es la segunda condición quirúrgica más común luego de la hernia inguinal. Aunque ustedes no crean, muchos niños tienen testículos no descendidos. Y de esos niños que tienen testículos, no, de esos no, de todos los niños, consultan una gran mayoría por testículos no descendidos y otra más, gran mayoría porque no lo sabemos revisar. Entonces ahorita les enseño cómo se revisa. 5% de los niños tienen al nacimiento, 1 a 2% lo tienen a los 3 meses y 1% al año. Y también, como todas las anomalías del conducto peritoneo vaginal, mucho más en prematuros, 45%. ¿Listo? 30% de los testículos no palpables están en la región inguinal, 20% están intraabdominales, 10% en posición ectópica y 40% de los testículos no palpables pueden estar ausentes, o sea, no estar ni en el canal inguinal ni intraabdominales por una torsión intrauterina o perinatal. Pero solo hay una manera de saber eso y ahorita vamos a ver cuál es. ¿Cuál es el riesgo de tener un testículo no descendido? ¿O por qué le decimos a los papás que los testículos no descendidos hay que operarlos? Y es porque un testículo no descendido tiene mayor riesgo de malignidad y probablemente no tendrá la capacidad de producir buenos espermatozoides y más riesgo de tener una torsión testicular. Pero lo más importante es que son testículos que en el futuro van a desarrollar malignidad. Entonces, si un paciente les pregunta, doctor, es que el niño tiene los testículos arriba, pero yo no lo quiero operar, uno no le puede decir, no, hágale tranquilo, vaya, que eso no pasa nada, no. Hay que operarlos por el riesgo de malignidad. ¿Listo? Aquí es un poquito como de la embriología del descenso testicular, que descienden en varias etapas. La primera es de la semana 8 a la semana 15. Si esto falla y no hay un descenso en esa primera etapa, vamos a tener un testículo intraabdominal
Y la segunda etapa es de la semana 25 a la 35, o sea, ya bajo el testículo del abdomen, pero falta que descienda hacia la bolsa escrotal. Y si no, si falla ese descenso, entonces tenemos el testículo en cualquier parte del trayecto inguinal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cigarrillo durante el embarazo, historia familiar de criptorquidia, bajo peso al nacer y prematuridad. El diagnóstico es netamente clínico y eso quiero que se lo aprendan y lo tengan súper claro. La criptorquidia o el testículo no descendido no se diagnostica con ecografías. La ecografía puede decir una cosa, pero si usted palpa los testículos, eso es lo más importante. La ecografía solo sirve para medir tamaños testiculares, no para hacer el diagnóstico. Entonces siempre le debemos preguntar a los padres si alguna vez han visto el testículo en el escroto, si lo ven arriba, si lo han bajado, si nunca lo han visto, ¿cierto? ¿Cómo es el comportamiento de ese testículo? Para evaluar a los niños, vuelvo y digo, tiene que ser un ambiente cálido y calmado. Si un niño está llorando, los testículos y tiene testículos retráctiles, los testículos se van para arriba y nosotros creemos que es un testículo no descendido y mentiras que era un testículo retráctil. ¿Listo? Y siempre debemos evaluar los niños en posición de rana, sentaditos o acostaditos dependiendo de la edad, pero en posición de rana para que los testículos bajen. Idealmente sentados, pues pero hay unos bebés que no se pueden sentar. ¿Listo? Siempre debemos hacer esta maniobra que aparece acá, que es bloquear el canal inguinal, porque los testículos se suben por 3 razones, porque tienen frío, porque tienen susto o porque están pues como en una situación de estrés. Entonces, siempre debemos bloquear el canal inguinal y tratar de bajar los testículos. Y a la inspección, miren la inspección de estas fotos que les estoy mostrando, debemos evaluar si hay un hemiescroto atrófico o hipotrófico y si hay un testículo contralateral aumentado de tamaño. Eso nos hace pensar que verdaderamente este niño tiene un testículo no descendido. Si a la inspección nosotros vemos que los escrotos, que las bolsas escrotales están del mismo tamaño, que no tienen, que no están planas, sino que están larguitos y arrugaditos, probablemente ese niño sí tenga los 2 testículos en la bolsa escrotal. Listo. El examen físico, siempre el niño sentadito y siempre en posición de rana. Sí, y por esto me llegan, por ahí 30% de los niños que me llegan con diagnóstico de criptorquidia, es falso, no tienen criptorquidia y es que los examinaron acostados, con susto y con frío. ¿Y cómo les hacen la ecografía? Igual, acostados, con susto y con frío. Entonces todas las ecografías dicen que los niños tienen los testículos en el canal inguinal. ¿Listo? Al examen físico lo que les digo, inspección, mirar que no haya un hemiescroto más atrófico que otro. Hacemos el reflejo climastérico, que es tocarle la cara interna del muslo cuando lo tenemos en posición de ranita y mirar si los testículos suben o bajan. Normalmente si están en la bolsa escrotal se suben, pero este reflejo no se puede hacer cuando ya hemos tocado un montón al niño. Tiene que ser lo primero que se haga. Se sienta, ranita, reflejo y mirar a ver qué pasa. Y posteriormente bloquear el canal inguinal y traccionar el testículo hacia la bolsa escrotal. A ver si los podemos bajar y si los podemos tocar con facilidad. ¿Listo? Y aquí va esa diferencia importante que es testículo retráctil. El testículo lo podemos llevar a su bolsa escrotal sin ninguna resistencia, no descendido palpable, masa palpable en la región inguinal. Si después de que nosotros tratemos de hacer esas maniobras de llevar el testículo a la bolsa escrotal no lo logramos, luego hay que acostar al niño y hacer una palpación del canal inguinal para ver si está ahí. Si definitivamente no está ni en la bolsa escrotal ni en el canal inguinal, se hace el diagnóstico de un testículo no descendido, no palpable. Listo. Y si el testículo contralateral está hipertrófico, debemos sospechar también que este paciente sí tiene una criptorquidia. Listo. Listo, aquí está el tratamiento. El paciente tiene ambos testículos en el escroto, así tenga un testículo retráctil y se le suba de vez en cuando. Si se los logramos bajar al escroto, esto está normal. Les mostramos a los papás que tienen los dos testículos en la bolsa escrotal y hacemos seguimiento. Testículo retráctil, cuando el niño crece el reflejo se agota un poco y el testículo ya se mantiene abajo. Igual, cuando nosotros tocamos un testículo retráctil, la mayoría de las veces los niños cuando están por ahí en su vida normal tienen los testículos en las bolsas escrotales. Y si tiene más de 6, si es menor de 6 meses, podemos darle un chancecito a ver si tiene descenso testicular. Pero luego de los 6 meses ya debemos remitir
para que lo revise el cirujano pediátrico, porque entre los 6 y los 12 meses tenemos que ir pensando en la orquidopexia. Y tenemos chances, así sin riesgo de malignidad, hasta los 18 meses. ¿Listo? Y si tiene un testículo ascendido, sí se debe remitir para orquidopexia antes de la pubertad. Entonces, ¿cuándo debo remitir? Cuando hay un testículo no palpable, cuando hay un testículo no descendido después de los 6 meses, cuando hay un testículo ectópico y un testículo ascendido. ¿Cuáles son los riesgos de no operar la criptorquidia? La infertilidad, porque las células que producen los espermatozoides no se desarrollan, porque no sé si ustedes lo recuerdan, pero nosotros, pues los hombres tienen los testículos en las bolsas escrotales porque deben permanecer a una temperatura menor que la temperatura corporal. Si este testículo está sometido a temperaturas mayores, entonces no hay producción de los espermatozoides y hay un cambio en las células, lo que hace que eso aumente el riesgo de malignidad entre 15 a 20 veces. ¿Listo? Y la torsión testicular también tiene mayor riesgo. O sea, testículo que no está en su bolsa escrotal debe tener tratamiento. Bueno, esto es como para que diferencien, pues como el diagnóstico entre una hernia inguinal, un hidrocele, un quiste del cordón espermático y un testículo no descendido. Por eso no se las voy a explicar porque es como un resumen de toda la charla. Y ya. ¿Dudas de testículo no descendido? Pero en niños que tienen, digamos, trastornos de la diferenciación sexual, ¿cómo manejan esos testículos? En niños que tienen trastorno de la diferenciación sexual, Digamos, el síndrome de Sawyer, que tienen la insensibilidad a los andrógenos, pero ellos tienen testículos, pero con fenotipo femenino, hay, ¿qué hacen? cuando los testículos están dentro de la cavidad abdominal, normalmente nosotros esperamos hasta los 18 años para definir si estos niños van a ser niños o niñas, ¿cierto? Cuando tienen trastorno de la diferenciación sexual. Pero no les podemos dejar los testículos en la cavidad intraabdominal hasta los 18 años porque aumenta el riesgo de cáncer de testículo. Entonces les hacemos una laparoscopia diagnóstica, miramos qué tal están los órganos dentro de la cavidad, si tiene útero, si tiene ovarios o si son testículos o si son unas gónadas disgenéticas a las cuales les tomamos una biopsia para mirar qué son. Si se logran descender, pues si son testículos y se pueden descender, se las descendemos y ya cuando crezcan definimos si se las quitamos o se las dejamos ahí descendidas. Y dependiendo de la biopsia de las gónadas disgenéticas, si son unos ovarios, no tienen malignidad, se pueden dejar ahí. En general, lo único que definimos es no dejarles los testículos intraabdominales y cuando sean más grandes y tengamos todas las características, miramos si se los sacamos o se los dejamos en la bolsa escrotal. ¿Listo? Gracias. Listo. Y ya el último tema es hablar un poquito de fimosis. La fimosis es la incapacidad para retraer el prepucio y destapar el glande. Entonces, el prepucio es la piel retráctil que cubre el glande del pene. Normalmente todos los niños cuando nacen tienen un prepucio no retráctil que tiene un revestimiento epitelial interno del prepucio y el glande está adherido a ese revestimiento epitelial. Más o menos a los 3 años, el 10% de los niños ya tienen un prepucio no retráctil, pero hasta los 5 años podemos esperar a que este prepucio vaya siendo retráctil con el tiempo. ¿Listo? 8% de los niños a 6 años y a los 6 años y 1% de los niños adolescentes a los 16 años todavía tienen el prepucio no retráctil. Y realmente la característica para definir si uno tiene fimosis o no, no es si el testículo retrae o no retrae, sino cuál es la calidad de ese prepucio. El prepucio gradualmente se va volviendo retráctil por erecciones y por la queratinización del epitelio interno. Esto es cuando tenemos un prepucio de una calidad normal. Si el prepucio está bien, la piel se ve sana, no tiene fibrosis, no tiene cicatrices, podemos esperar a que con el tiempo, por las erecciones y por la queratinización, este prepucio se vaya retrayendo. Pero a veces tenemos fimosis secundarias o patológicas que por mucho que intentemos retraer el prepucio, estas pieles están de mala calidad y eso se va a quedar ahí para siempre. ¿Listo?
La mayoría de los prepucios se vuelven retráctiles para la adultez, pero tenemos una edad pues como corte que es 5 años. Si de pronto los niños mayores de 5 años tienen una adherenciecita ahí chiquitica que no les ocasiona ningún problema, esto no quiere decir que le tengamos que hacer una circuncisión al niño. Pero si un niño de 3 años tiene un anillo fibrótico con fimosis y con cicatrices y con laceraciones, ya que vamos a esperar hasta los 5 años. ¿Listo? Como les decía ahora, la definición de la fimosis es un prepucio que no puede retraerse por encima del glande. Eh, Más o menos hasta los 3 años ese prepucio está adherido por adherencias balanoprepuciales y en algunos puede haber una falla en la retracción secundaria a cicatrización distal del prepucio. Como ven, estos que les estoy mostrando en la figura C, por mucho que usted quiera, eso no tiene adherencias balanoprepuciales, eso tiene una fibrosis y una fimosis puntiforme. Ese niño puede tener 3 años, pero ese niño ya es para operar. Y en la figura A tiene un anillo fimótico que es poco probable que esa piel mejore y que tenga una retracción. ¿Listo? Ay, era lo que les estaba diciendo de la fimosis fisiológica y la fimosis patológica. Miren la figura A y la figura C. Listo. Miren esta figura, en la figura B, esto ya tiene cicatrices, laceraciones, fibrosis. Estos pacientes ya son candidatos a hacerle circuncisión. El diagnóstico normalmente es clínico, los papás consultan porque no se, así literalmente porque no les baja el prepucio. Dependiendo de la edad y de las características de la piel, uno lo puede clasificar entre fimosis fisiológica y fimosis patológica o que tengan solamente adherencias balanoprepuciales. Pueden abombarse el prepucio y siempre hay que preguntar si tienen infecciones urinarias o balanitis. El esmegma es esas bolitas blancas, quiero que las vean bien porque el esmegma es normal. Los niños pueden tener esmegma y si el prepucio no tiene fibrosis ni cicatrices, dejan que les salga su esmegma, que eso va despegando el prepucio del glande. La fimosis fisiológica normalmente se presenta en los niños más pequeños. Si vemos un niño por ahí de mesecitos con una fimosis puntiforme, pero la piel está sana, lo dejamos quieto, no le hacemos nada, no le hacemos esteroides, no le hacemos nada, lo dejamos que él va creciendo y le va despegando el prepucio. ¿Listo? Y la fimosis patológica puede ser ese anillo fimótico que vemos en la figura, en todas las figuras, la de arriba y las 3 de abajo, o un anillo fimótico que no está en la punta, sino cuando se retrae el prepucio, que tiene mayor riesgo de hacer una parafimosis, que es una urgencia médica, no quirúrgica, médica. Se debe hacer reducción del glande y después a los 15 días operarlo. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento? La mayoría de los pacientes tienen una fimosis fisiológica y el mejor tratamiento es el tiempo. Educar sobre la buena higiene, ya no están recomendados los masajes, simplemente es cuando se bañe, se retrae el prepucio para bañarlo y se retrae el prepucio para orinar y ya, una vez, no que se va a sentar la mamá a hacerle masajes. Si no tienen una fimosis fisiológica, entonces podemos empezar con esteroides tópicos, betametasona, hidrocortisona, mometasona, lo que quieran, al 1% cada 12 horas por 6 a 8 semanas y la clave es la constancia, que a los papás no se les olvide. ¿Listo? Cuando los adolescentes tienen erecciones dolorosas, pueden indicar que tienen un prepucio fimomático y es necesario evaluarlos porque los adolescentes no se dejan ver de los papás. Y si tienen una fimosis patológica secundaria con fibrosis, con anillo fibrótico, con laceraciones o con una piel muy gruesa, eso ya es indicación de fimosis, que de circuncisión sin importar la edad. Remitir entonces al cirujano pediátrico cuando tenemos una fimosis patológica, un dolor en las erecciones, balanitis recurrentes o infecciones urinarias recurrentes. ¿Listo? Como les digo, siempre retraer durante el baño y la mección cuando se pueda y hasta donde se pueda. Nunca retracciones forzosas ni que le salga sangre, porque eso crea microlaceraciones, lo van a llevar a que cicatrice y ahí sí va a tener una necesidad de una circuncisión. Y siempre limpiar con agua y jabón y al final bastante agua para que no les quede jabón y que esto haga irritación del pene. ¿Listo? En conclusión, son unas patologías muy importantes que son de diagnóstico netamente clínico, o sea, que lo pueden hacer en el rural
La mayoría de las hernias umbilicales se cierran de los 5 a los 6 años. Todas las hernias inguinales se deben remitir al cirujano pediátrico para operarlas porque todas son quirúrgicas. Siempre dar y reconocer los signos y síntomas de incarceración, estrangulación. Si hay, para diferenciar hidrocele de hernia, hacer la transiluminación. Todo testículo no descendido luego de los 6 meses se debe remitir. Y el mejor tratamiento para la fimosis fisiológica es el tiempo y para la fimosis patológica, la circuncisión. ¿Dudas? Pero ¿en qué momento pues uno considera empezar esteroides para el tratamiento de la fimosis y en qué momento considera que no hubo respuesta y debería remitir? Tú siempre analizas la calidad del prepucio. Entonces, si te llega un niño de 5 años con adherencias balanoprepuciales que no tiene fibrosis ni tiene un anillo fimótico, vos le puedes dar un ciclo de esteroides. Si le falta mucho pedazo para las adherencias y son muy fuertes, le podemos dar 2 o 3 ciclitos y después de 2 o 3, si no mejora, operar. Si esos niños que tienen una fimosis patológica con un anillo así súper estrecho, súper fibrótico, no vale de nada que le hagas un tratamiento con esteroides porque ese niño no va a mejorar. Básicamente el tratamiento con esteroides es para los niños que tienen adherencias balanoprepuciales de una fimosis fisiológica que no se ha mejorado después de los 5 años. Normalmente yo les doy un ciclito, y si sigue muy, muy, muy pegado, lo opero, o 2 ciclitos si le falta muy poquito. Ah, listo, pues, muchas gracias. Gusto.